Usted seguramente recuerda que he estado comprometida con ustedes de hablar 3 temas que tienen que ver con Miqueas, capítulo 6, verso 8, que usted ya se lo sabe de memoria, me imagino, ¿verdad? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente diga conmigo: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hemos hablado acerca de hacer justicia. La vez anterior que estuve acá, hablé de amar misericordia, y este día vamos a hablar de humillarnos ante Dios. ¿Le parece? Pero mire, yo a esta enseñanza le puse humillarnos ante nuestro Dios y más, así como pan y más, ¿verdad? Porque quiere decir que no solamente vamos a hablar de humillarnos ante nuestro Dios, sino que lo conecté con algo que el Espíritu Santo me ha estado dando y me ha estado inquietando. Entonces, no voy a dejar de hacer esto y tampoco dejar de hacer aquello, sino que voy a cumplir con lo que me comprometí con ustedes, pero también lo voy a enlazar con algo que el Espíritu de Dios me ha estado dando. Quiero decirle en primer lugar lo que es humillarse, porque es un poco diferente el ser humilde que humillarse. Pero mire, según la Real Academia Española, en su diccionario, dice que la palabra humillar significa postrar, bajar, inclinar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, en señal de sumisión y acatamiento. Pero me gusta más lo que sigue: abatir el orgullo y altivez de uno. O sea, al humillarnos tenemos que combatir la altivez y el orgullo, hacer actos de humildad, arrodillarse o hacer adoración. En la Biblia, humillarse significa aceptar o reconocer la condición en la que estoy, de lo que soy y he hecho, y lo que Dios es, hace y dice que soy. Usted va captando, ¿verdad?, lo que significa. Muy bien. Y si decimos humillarse delante de Dios, entonces es reconocer que cuando estamos delante de la majestad de Dios, nosotros somos pequeños, nosotros somos casi nada, sino que Él lo es todo. Y aquí a veces puede haber un pequeño conflicto. Nosotros enseñamos y predicamos que nosotros somos dioses, hijos del Altísimo, porque lo dice la Escritura, dioses con D minúscula, obviamente. Y decimos que todo lo que Dios es, nosotros somos, porque tenemos su genética. Cuando hablamos de humillarnos, no estamos contradiciendo ese concepto, sino que estamos reconociendo que por nosotros mismos, en nuestra humanidad, no somos nada, ni seríamos capaces de hacer nada, sino que todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es porque proviene de nuestro Dios Todopoderoso. De Él, del Padre de las luces, viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Me explico. No estamos anulando el hecho de que alguien pueda tener sabiduría, que sea inteligente, que sea diestro, que sea capaz. Todas esas características, sean dones, sean destrezas, sean habilidades, sean operaciones, todas vienen del Señor. Entonces, cuando estamos delante de la grandeza del Señor, lo menos que podemos hacer es humillarnos delante de Él. Y una de las maneras como vemos la manifestación de Dios mismo es en tiempos de adoración, cuando en la alabanza que nosotros estamos quizá danzando, cantando, ahí apoyando, hay momentos en que se exalta la grandeza de Dios, y entonces cae una presencia manifiesta del Señor que usted a veces no se puede ni tener en pie, o a veces tiene que postrarse, o tiene que reconocer en su corazón que solo Él es grande, que solo Él es todopoderoso y nosotros no somos nada. Debemos de tener mucho cuidado con la altivez espiritual. Cuando quizá Dios en su misericordia nos usa para profetizar, o puede usarnos para predicar un buen mensaje, y de pronto se nos puede comenzar a subir el ego un poquito y creer, ¿verdad? Oh, yo soy lo máximo, oh, total, sí, siempre Dios me usa, así es que bueno.
Y cuando nosotros comenzamos a caer en ese tipo de altivez, amados, es bien delicado, porque si somos hijos de Dios, somos ministros de Dios, siervos del Señor, entonces por el amor tan grande que Dios nos tiene, cuando nos ve altivos, puede permitirnos caídas. Porque sabe que no hay cosa peor delante del Señor que la altivez. Porque la altivez fue lo que se encontró en el corazón de Luzbel cuando antes de la rebelión vino la altivez. Y siempre a Dios le apesta la altivez y el orgullo. Entonces, por amor a nosotros, en su misericordia, si nosotros no somos humildes o no nos queremos humillar delante de Dios, el Señor va a permitir que los hombres nos humillen. Es mejor hacerlo voluntariamente a caer en las manos del Señor. Y usted seguramente ha escuchado testimonios o antitestimonios de ministros del Señor que eran tremendamente usados por Dios, pero en determinado momento se quisieron tomar ellos la gloria y dejaron de humillarse. Y muchos de ellos cayeron en pecados que fueron públicos, que fue tan feo que los hombres los tuvieron que humillar. Ahora, Dios no los desecha y no es que no sigue amándolos, pero Él permite aún que esto nos ocurra para que se nos baje la espuma, ¿verdad? Para que se nos baje un poquito el ego. Mi padre espiritual decía para pincharle el globo. Y él a veces me decía cosas que yo decía, ¿por qué me dice eso? Y me decía, hermanita en Mamelia, le estoy pinchando el globo para que no se le suba. Entonces aprendí que mejor es que nos humillemos nosotros, ¿verdad? Y no que sea algo que ocurra públicamente. Así es que debemos de reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado proviene de la misericordia y la provisión de Dios. Nada merecemos por nuestros propios méritos, amados. Nada. Aunque usted crea, hice una tremenda negociación y me gané tanto. Todo es por la misericordia del Señor, ¿verdad? Muy bien. Quiero que vaya a una escritura muy conocida y en el último tiempo la he escuchado más que nunca. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Pero yo no me voy a centrar solo en el verso 14, que es el que siempre nos recetan. Quiero leer desde el verso 11, por favor. Segunda de Crónicas 7, 11. Quiero decirle que esta escritura tiene que ver con que Salomón acaba de terminar el templo. Estamos hablando del tiempo de la dedicación del templo. Entonces dice en el verso 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora fíjese bien que el verso 13 está totalmente conectado con el 14. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, Dios está hablando hipotéticamente. Él está diciéndonos que si Él acaso hiciera tal o cual cosa, pero en el verso 14 que está conectado, porque es después de un punto y coma, ni siquiera es punto y aparte, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Bueno, lo que le dijo a Salomón, que Él tiene el poder para cerrar los cielos y que deje de llover, que Él tiene el poder aún para hacer la tierra estéril o para enviar un huracán o un maremoto, etcétera. Usted lo cree porque Él es el Todopoderoso. Pero mire, no me dice ni sí ni no. Él es el Todopoderoso, ¿sí? Ok, Él puede hacer todo lo que Él quiera. Pero Él dice que si acaso Él hiciera eso, hay una salida
para el pueblo de Dios, o hay una salida para el mundo si el pueblo de Dios hace lo que aquí Dios recomienda. ¿Qué es lo primero que dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Y después dice, y oraren. Pero es importante primero humillarse. O sea, de nada sirve orar si no se humillan. En otras palabras, pueden orar, pero si no se humillan antes, Él no va a escuchar. Entonces, y dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Pero lo primeritito de todo es humillarnos delante del Señor. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces yo oiré desde los cielos. O sea que el requisito para que Dios escuche nuestra oración es que primero nos humillemos. Mire, muchas veces ha entrado altivez en nosotros, aún por la enseñanza en cuanto a las declaraciones proféticas. Y yo estoy en favor, no crea que estoy criticando eso, yo lo hago. Pero corremos el riesgo de entrar en una altivez, de creer todo lo que yo diga se tiene que hacer. Porque aquí hay una premisa y es que nos hemos de humillar. Que nuestro corazón esté quebrantado y bajado delante de Dios y estemos humillados sabiendo y reconociendo que nada pasará si Él no nos escucha. Y para que Él nos escuche tenemos que estar humillados antes de orar. Y obviamente convertidos de nuestros malos caminos. Y dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, una persona puede haber cometido un pecado terrible, pero si se humilla después delante de Dios, si lo hace con un corazón genuino y sincero, el Señor le escucha y perdona sus pecados y sana su vida. Tenemos que entender que hay llaves importantes que abren los tesoros del cielo o llaves importantes que activan la misericordia de Dios. Y una de ellas es el humillarnos delante del Señor. Y humillarnos es reconocer, Padre Dios, yo no soy nada. Perdóname, Señor, tú lo eres todo. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname, Señor, por haberte contristado. Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Extiende tu misericordia sobre mí. Y entonces Él va a escuchar. Y Él va a sanar nuestra tierra. Él va a perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. O sea, amados, es importante que nosotros retomemos algunos principios espirituales que están en el antiguo pacto, porque no es que vamos a abolir el antiguo pacto. La Biblia es una, desde Génesis hasta Apocalipsis, y el espíritu de la Biblia es el mismo a través de todos los libros, y hay principios espirituales que nosotros tenemos que rescatar y tenemos que ver cómo se van confirmando en el nuevo pacto y aún ahora en el tiempo, en la era del Espíritu Santo. Entonces no podemos desechar este principio que tiene que ver con humillarnos delante del Señor. Y yo sé que humillarse no solamente es que nos vamos a postrar, que vamos a doblar nuestra cabeza, pero es interesante que la Biblia nos dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. O sea que todos eventualmente nos humillaremos y reconoceremos que Jesús es el Señor. Entonces, como que siempre se incluye también algo que tiene que ver con la posición física. Sí, sabe que Dios nos escucha, no importa que estemos acostados, sentados, como sea, Él nos escucha. Pero ¿cuántos saben que existe un lenguaje corporal que a veces habla más que el verbal? Usted puede saber, yo puedo saber desde aquí que los estoy observando, cuántos realmente están digiriendo la palabra y prestando atención, o cuántos están en una actitud de que a qué horas va a terminar, ya tengo hambre. Aunque usted no lo diga. Pero hay un lenguaje corporal que uno, ¿verdad? Que uno puede discernir cuál es la actitud del corazón, porque
Tal cual es el corazón, así uno lo expresa con los gestos. Yo creo que es igual con la humillación. Lo importante es que el corazón esté humillado, pero cuando su corazón está humillado, siempre va a haber una tendencia de postrarnos delante de Él, de arrodillarnos delante de Él, de bajarnos como con un lenguaje mudo profético diciendo: no soy nada, soy polvo, tú lo eres todo. Quiero engrandecer tu nombre. Así como cuando usted quiere exaltarlo a Él, ¿qué hace? Levanta las manos. Bueno, algunos las levantan sin saber por qué, ¿verdad? Algunos las levantan porque le pusieron una pistola y le dijeron: levante las manos, manos arriba. Pero cuando usted en la iglesia levanta las manos, entiendo que es porque usted quiere exaltar al Todopoderoso, al que vive. Usted está levantando las manos declarando que Él está por encima de todo, que Él es el eterno, Él es el santo, Él es el sublime. Es algo tan alto que está más arriba de mis propias manos, ¿verdad? Entonces, así como nosotros declaramos la altura, la majestuosidad de Él, la grandeza de Él, también podemos demostrar nuestra pequeñez. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que somos polvo y tierra, ¿verdad? Yo creo que ayuda más cuando nos postramos en la mera tierra antes que en el cemento. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Sí? Yo creo que sí. Quiero que vaya a Daniel, capítulo 10. Y aquí también lo que vamos a leer tiene que ver con que Daniel recibió una instrucción de Dios. Y entonces cuando él recibió la palabra y él la entendió en su espíritu, él decidió meterse en un ayuno, el famoso ayuno de Daniel, ¿verdad? Y fueron 3 semanas de ayuno para poder digerir y discernir bien la palabra. Aunque él la entendió en su espíritu, él quería poder elaborar más con esta palabra, pero a las 3 semanas de este ayuno, él tiene una visión. Lo interesante, nadie más de los que estaba con él tuvo la visión. Y la visión que Daniel tuvo era de un varón que dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Y cuando usted ve la descripción en el libro de Daniel, obviamente se está refiriendo al Señor Jesucristo. Pero vamos a leer del verso 10, cuando él ya tiene esa visión. Y dice: y he aquí una mano me tocó, era la mano de ese varón que él tuvo la visión, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Estamos hablando de humillación y de adoración. Y sobre las palmas de mis manos. O sea, así yo entiendo que las palmas apoyado y de rodillas. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Claro, si él estaba delante del ángel de Jehová, estaba delante del varón de Dios. Verso 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Quiero que vea de nuevo esto. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, hay 2 cosas. Primero, disponer el corazón para entender lo que Dios nos quiere decir. Hay personas que se cierran y que dicen: yo no quiero saber nada, no quiero ni que Dios me hable, ya estoy cansado de que Dios me hable y no se cumpla nada. ¿Cuántos alguna vez pensaron así aquí? Y quizás nos tendremos que arrepentir hoy, más vale que nos arrepintamos. Pero sí hay personas que dicen: yo mejor no quiero que me hable. O hay quienes dicen: yo no quiero, viene el profeta Villamil, yo no quiero ir, no quiero que me dé una palabra. ¿Para qué? Si no se me ha cumplido. Pero qué tremendo que dice que cuando Daniel dispuso su corazón a entender lo que Dios le iba a hablar. Porque no solo es de que lo escuches con el oído natural, tienes que entenderlo con tu corazón. Dice: y a humillarte
Las dos cosas son importantes y a humillarte en la presencia de tu Dios. Y aun cuando él se arrodilló delante de este varón, él se estaba humillando delante de la presencia del Señor. Y entonces dice que a causa de las palabras que fueron oídas. ¿Por qué fueron oídas las palabras? Porque él se había humillado delante de la presencia del Señor. Y ya leímos anteriormente en Crónicas, ¿verdad?, que el Señor oirá desde los cielos cuando nosotros nos humillemos. Así es que el Señor escuchó y vino en auxilio de Daniel. ¿Está conmigo? Entonces, de esto que hemos leído, le quiero dar 3 así como resúmenes, ¿verdad? Número 1, humillarnos delante de Dios garantiza que Él nos escuchará. Estamos hablando de una humillación de corazón, no solo de una postura física, pero el humillarnos delante de Dios garantiza que Él nos escuchará. 2, la altivez es contraria a la humillación. ¿Sabe? La Escritura nos dice que Dios mira de lejos al altivo, ¿verdad? Así es que Dios escucha al que se humilla, pero mira de lejos al altivo. La altivez es contraria a la humillación. Ahora, el ego nos impide humillarnos ante nuestro Dios. Salud. El ego levantado nos impide humillarnos delante del Señor. Y el ego tiene que ver con que yo lo puedo, yo lo tengo, yo soy, ¿verdad? Y no somos nada sin Él. Pero eso es, el ego nos puede impedir muchas veces el humillarnos, el creernos ser más de lo que realmente somos, nos puede impedir humillarnos delante del Señor. El creer que yo todo me lo merezco, me tienen que atender, me tienen que servir porque yo soy la divina garza, o yo soy la última Coca-Cola en el desierto, o yo soy. No somos nada sin el Señor, ¿verdad? Bien. Lea Proverbios 16, seguramente usted se sabe esto, Proverbios 16, versos 18 y 19, pero es importante que hoy lo recalquemos. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Yo creo que esto amerita que lo leamos bien. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las personas soberbias o que tienen o tenemos actitudes soberbias, lo que sigue después es el quebrantamiento. Eso cuando Dios nos ama, ¿verdad? Nos va a quebrantar y ya le dije, mejor nos humillamos nosotros antes que nos quebrante, porque es más doloroso. El proceso cuando viene de afuera es más doloroso que si nosotros mismos lo provocamos. Así que más vale humillarnos nosotros y no que nos vayan a quebrantar, ¿verdad? Porque hay diferentes maneras como podemos ser quebrantados. Y aunque muchas cosas vienen del enemigo, Dios las permite para quebrantarnos, para que entremos en humildad o en humillación. Y el proverbista dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. O sea, que aquí vemos cuál es el fin de los soberbios, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Así que más vale que nos humillemos. ¿Sabe, amados, que aún a veces tenemos gestos en nuestra cara, en nuestros ojos, en nuestra forma de decir las cosas que denotan altivez? Es bueno que le digamos a las personas cercanas a nosotros, cuando me veas un gesto de soberbia, por favor me lo decís. Porque puede ser algo medio escondido. Puede haber como una falsa apariencia de humildad, pero que por dentro realmente seamos altivos y soberbios. Mire, hay muchas cosas que están relacionadas con la herida de rechazo, con el espíritu de rechazo. Y hay personas que tienen una herida de rechazo tan fuerte que realmente por dentro tienen la necesidad de ser reconocidos. Pero por causa de esa herida de rechazo, lo que hacen es que lo disfrazan con una falsa humildad. Como, a mí no me gusta estar enfrente, delante de la gente, yo mejor me quedo allá donde pasa inadvertido. Pero adentro hay un niño herido que dice, mírenme, mírenme, aunque esté diciendo yo quiero pasar inadvertido. No sé si me está captando, ¿verdad? ¿Sabe?
En una ocasión, me acuerdo, cuando comencé a escribir el artículo en el periódico, que era Diario Tiempo en ese momento, era solo la columna, pero después me dijeron que por favor enviara una fotografía mía para ponerla en la columna. Y entonces yo era tan altiva y tan orgullosa, pero que según yo era humilde, y dije, no, yo no quiero que pongan mi foto allí, porque eso es como... Y sabe, el Señor me habló y me dijo, si tú eres humilde en tu corazón, no te va a hacer más ni menos el que tu foto salga allí, porque eso no va a afectar tu corazón. El problema es que cuando tenemos en nuestro interior un problema de ego, de altivez y de soberbia, sí nos puede afectar, pero si somos humildes no nos afecta. Ni que nos hagan publicidad, ni que nos saquen en video, ni que digan que es la mamá de Tarzán. Si usted no se lo toma y usted no se lo cree, no hay problema. El problema es tomarnos la gloria a nosotros. Vaya a Santiago, capítulo 4. Santiago 4, vamos a leer verso 6. Pero Él, refiriéndose al Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya vamos a seguir leyendo, pero quiero que por favor guarde en su espíritu y si puede subrayar ese verso 7, hágalo. Fíjese que aquí nos da un secreto de cómo podemos hacer que el diablo huya de nosotros cuando nos está atacando. Que dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, si usted no se somete a Dios, ni se le ocurra resistir al diablo. No sé si me explico. Porque resistir es prácticamente, ¿será que Martín y Daniel pueden venir? Y háganme una muestra de lo que es resistir. A ver, ¿quién va a ser el diablo y quién va a ser el... No sé, entre los dos. Decidan. Bueno, usted resístalo. Ok, bien. Ya eso ya se les pasó la mano a los chicos. Es decir, si la persona no se hubiera humillado al Señor, ni se le ocurra resistirlo, porque va a hacer, no se ha humillado a Dios. Entonces, lo agarra, lo aprisiona, lo pescosea y le hace todo lo que quiere, lo tortolea, gracias. Buenos actores son. Si me explico, lo primero es humillarnos al Señor para poder resistir al diablo. Sin humillarse al Señor, usted no va a poder resistir al diablo. ¿Por qué? Porque el que no se humilla ante Dios tiene el ego levantado. Y el ego levantado, inmediatamente Satanás lo identifica, porque eso es lo que le pasó a Luzbel. Se levantó su ego y entonces se rebeló, quiso ser igual a Dios. Y eso lo identifica muy bien. ¿Sabe que el diablo, mire, yo no estoy dándole alabanza al diablo, pero hay algunas cosas. Yo digo que el diablo es como los perros. Mire, si usted le tiene miedo a un perro, el perro se da cuenta que usted le tiene miedo. ¿Verdad? Por el olfato. Mire, la pastora Abby sabe de eso. Por el olfato. Sí, mire, se lo digo desde el punto de vista científico, cuando uno tiene miedo, comienza a secretar un tipo de hormonas en el organismo y aún la adrenalina le comienza a circular aceleradamente, aunque lo quiera disimular. ¿Cierto, doctor? Que empieza a haber una generación aún de feromonas, hormonas y todo. Y los animales tienen un olfato tan fino que a leguas se dan cuenta que alguien les tiene miedo. Y entonces cuando alguien les tiene miedo, más los va a atacar. Bueno, los demonios son así. Ellos no leen la mente de nosotros. Ellos no saben lo que nosotros estamos percibiendo. Pero tienen un olfato muy fino para detectar sobre todo el ego, la altivez y cosas de las cuales se puede agarrar porque tienen que ver con la naturaleza del diablo. Así es que más vale que nos humillemos delante de Dios para que no nos identifique el enemigo. ¿Sí?
Muy bien. Entonces dice, verso 8, seguimos con Santiago 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me llama la atención que a los pecadores le dice que limpien las manos, como que los pecados que han cometido que tienen que ver con sus manos. Pero el doble ánimo es una situación que no ha sido dada a luz, pero que está todavía en el corazón. Entonces el doble ánimo tiene que ver con un corazón impuro. Y nos está pidiendo que entonces purifiquemos nuestro corazón para que ya no seamos de doble ánimo, sino de un solo ánimo, amando al Señor con todo el corazón. Y me llama más la atención el verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. Imagínense, porque mientras uno está diciendo que hay que gozarse y todo, pero aquí Santiago nos está diciendo que nos aflijamos, que lamentemos, que lloremos. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿A qué se está refiriendo? Al humillarnos. Se refiere a humillarnos y aún a tener empatía con los que están sufriendo, con los que están pasando necesidad. Porque nosotros podríamos estar muy contentos, muy risueños, porque tenemos todo, estamos tranquilos, y no tener nosotros ninguna sensibilidad para con los que están sufriendo, los que tienen necesidad. Entonces nos están mandando también. Es necesario, yo no digo que toda la vida vamos a pasar llorando, que toda la vida vamos a pasar sufriendo, pero podríamos correr el riesgo como creyentes que nos sentimos ya que estamos en el tercer cielo, de no tener empatía por los que están a nuestro alrededor, que están sufriendo, y entonces pasar con una gran alegría y pasamos a la par del hermano que está pasando una situación muy dura, y nosotros ni siquiera compadecernos, ni tener misericordia, ni, ¿verdad? Y eso es altivez de espíritu también. Y eso tiene que ver con un ego levantado. Pero Santiago nos dice con claridad que dejemos de reírnos tanto y que de pronto nos pongamos tristes, ¿verdad? O que también hay momentos de llorar y hay momentos de reír. A veces está en oración en grupo, quizás está en una intercesión grupal o congregacional, y tal vez están clamando por la salvación de alguien, y es un momento de gemir y de llorar, porque la verdad nosotros tenemos que experimentar el dolor que la persona está experimentando. Todo el que no es salvo realmente está que va para el infierno, así es que lo menos que podemos hacer, amado, es llorar cuando estamos orando por salvación. Pero de pronto salta alguien con un cántico y estamos clamando por la salvación o liberación de alguien. Me explico. Hay momentos de llorar y hay momentos de reír, hay momentos de acongojarnos también. Y el apóstol Santiago nos está diciendo como una ordenanza que lo hagamos. Y el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo que nos debe de mover no es que nos van a exaltar un día, pero hay un principio y hay una premisa, y siempre que nos humillemos delante del Señor, eventualmente Él nos va a exaltar, aunque no sea ese nuestro objetivo, ¿verdad? Ahora vaya a Primera de Pedro 5, el apóstol Pedro dice más o menos lo mismo que Santiago. Por si acaso alguien me dice, ay, pero es que Santiago quedó en duda si entraba en el canon o no, ¿verdad? Pero Pedro lo dice también. Además, el canon todavía está abierto, amados. Ok, Primera de Pedro 5, verso 5, eso lo digiere después. Dice, igualmente jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Ok, pónganse en pie los jóvenes cronológicos, por favor, porque si no, pónganse en pie un momentito, solo para dedicarle lo que aquí dice. Ok, dice, igualmente jóvenes, escuchen que es para ustedes, ¿verdad? Estad sujetos a los ancianos. Otra vez les digo, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Mire, yo no sé si aquí habla de los ancianos de la iglesia o habla de los ancianos de edad. De todas maneras, por cualquiera de las dos se sujetan a mí, ¿ok? Pueden sentarse. Pero qué tremendo, ¿verdad? Dice, y todos jóvenes, es para ustedes.
sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué le dirán esto a los jóvenes? ¿Qué le habrá pasado al apóstol Pedro? Qué raro, ¿verdad? Porque los jóvenes no son altivos, ¿o sí? No, bueno, usted agarre esa receta que es para usted. Y luego en el verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está hablándole todavía a los jóvenes. ¿Sabe que hay quienes han tenido la revelación de que cuando dice humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, está hablando de los 5 ministerios? Y como arriba dice ancianos, yo creo que puede ser que si usted se humilla a lo que le dice el pastor, el profeta, el apóstol, el maestro, el evangelista, etcétera, y lo hace por amor al Señor y porque le conviene, Él lo va a exaltar después cuando fuere tiempo. Él después lo va a poner en autoridad. Él después lo va a poner en una posición en la cual quizá usted anhelaba estar, pero si no se humilla primero, el Señor no lo va a levantar. Y dice el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerde que en la escritura anterior estábamos leyendo de que había que resistir al diablo, pero primero había que humillarse. Ahora, aquí nos dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios, pero también nos dice que hay que ser sobrios y velar. Y establece que tenemos un adversario común, que es el diablo, el cual anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. O sea, Él no se los va a devorar a todos. Él anda buscando a quien devorar. Ahora, ¿a quién se puede devorar? Al que no se humilla. ¿Está conmigo? Entonces, porque primero le habla de humillarse y después le dice que hay que ser sobrios. Y ser sobrios tiene que ver con ser prudentes, sin más hacer alarde de las cosas. Porque el diablo anda buscando, olfateando, husmeando, como le decía, ¿verdad? A ver, ¿dónde está un altivo, un orgulloso aquí para podérmelo devorar? Así que la humillación es una vacuna para que el diablo no te devore, porque cuando estás humillado delante de Dios, también estás deseoso de cumplir la palabra de Dios. El que está humillado cumple la palabra del Señor y el enemigo no se lo va a devorar, ¿sí? Bien. Y dice, verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Estamos confirmando lo que acabamos de decir de resistir al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire, amados, muchas veces nosotros estamos padeciendo una situación X, Y o Z. Y hay gente que puede juzgar y decir, oh, de seguro es que está en pecado. Como dijeron aquellos discípulos, ¿y quién pecó, él o sus padres? Somos tan juiciosos que si vemos a un ministro que está pasando una situación, comenzamos a juzgar. Pero aquí la Biblia nos dice que los mismos padecimientos van a pasar los hijos de Dios en todas partes del planeta Tierra. Pero claro, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Yo entiendo que ese padecimiento, esa prueba, esa situación no le va a durar toda la vida. Será temporal. Y si usted se humilla, el Señor después lo va a levantar. Pero hay cosas, mire, hablando de la altivez y de la humillación, un hijo espiritual nuestro, un varón de Dios, usado tremendamente por el Señor, con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, unción de poder, de sanidades, milagros, etc. Pero él se preciaba mucho de que él nunca tomaba medicinas. Y qué bueno que no tomara medicinas, lo malo era ufanarse de ello. Y entonces un día se le ocurrió decir en público, en una prédica, estábamos presentes, y dijo, si yo me tomo aunque sea una aspirina, dejo de ser cristiano. Y esa es una altivez, porque usted no tiene por qué juzgar
Porque un día le puede tocar una situación en que va a tener no solo que tomar medicamentos, sino que lo van a tener que hacer cosas mayores por estar juzgando a los demás. Ahora, ¿qué pasó con este varón de Dios? Y sí, yo sé que el fluir de Dios estaba, la unción de Dios, el poder, los señales, milagros, prodigios, pero se sentía orgulloso de eso. Y no tenía compasión de los demás. Y cuando él dijo eso, si yo me tomo una aspirina, dijo, dejo de ser cristiano. Mire, yo sentí un golpe en mi corazón. ¿Sabe qué pasó? Fue atacado tan duramente que cayó en un pecado terrible y se apartó del Señor. Y siendo un tremendo hombre de Dios escogido, se fue al mundo y sigue en el mundo. Entonces, ¿qué quiero decirle? A veces hay cosas sencillas, elementales, por las cuales nosotros podríamos sentirnos muy orgullosos y juzgamos a los otros. Y tal vez la otra persona está pasando por un proceso, por un padecimiento, como dice aquí, pero que si nos humillamos delante del Señor, Él nos va a levantar cuando fuere tiempo. Yo tuve una situación hace creo que unos 10 años, por ahí, estaba con una situación en mi cuerpo, en mis músculos, muy fuerte, una enfermedad autoinmune, y que se llama polimialgia reumática. Yo no podía moverme. Y sé que algunos, Avi recuerda cuando fuimos a Argentina, al primer congreso, que me tenían que llevar así, chineada, cargada, a UPA, como dirían los argentinos, para poder predicar. Y cuando estaba la unción, predicaba poderosamente y luego me tenían que llevar así para el cuarto porque no podía mover mis músculos, mis piernas, mis extremidades. Y había probado de todo, masajes, cosas naturales, jugo de mangostino, bueno, todo lo que me decían, pedí a Australia una pomada, todo lo natural. Y porque yo no quería tomar el tratamiento que yo sabía que era. Pero llegó un momento que yo estaba realmente rígida, no podía moverme y no podía más. Y yo le dije, Señor, me siento infeliz así. ¿Sabe que hacía como 2 meses a mi mamá le habían diagnosticado eso? Claro, yo entendí que era una iniquidad generacional y todavía estoy buscando la raíz de eso para cortarla, pero lo que quiero decirle es que hubo un momento que mi mamá tenía dolores tan fuertes que dijo yo me quiero morir y yo la juzgué y le dije ¿cómo puede decir eso? Que se quiere morir, usted todavía tiene vida por delante, pero cuando yo lo estaba padeciendo comprendí a mi mamá por la desesperación que sentía. Y entonces dije, ni modo, voy a tener que tomar el tratamiento. Y el tratamiento era cortisona, que yo no quería, pero había que empezar con dosis altas para irlas bajando. Y ese día venía un ministro invitado a la casa. Yo no pude ir al aeropuerto, pues no me podía casi mover. Entonces mi esposo fue. Y cuando el ministro llegó a la casa, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y le dije esto y esto, pero ya empecé a tomar cortisona. Me dijo, te estás envenenando, no sabes lo que le estás metiendo a tu cuerpo. Y me dijo una serie de cosas y yo solo, mire, se me salieron las lágrimas y le dije, es que usted no está en mi pellejo, usted no sabe lo que se siente. O sea, ¿por qué le digo esto? Nosotros podríamos pecar de ser tan espirituales, amados, que, ay, yo no hago eso, yo no voy. Pero cuando le toca a uno y siente la desesperación, tiene que acudir, ni modo. O sea, no cometa el error de juzgar a alguien porque está tomando tal tratamiento o porque está pasando tal proceso. No juzgue, por favor, porque cuando nosotros juzgamos, amados, el Señor nos permite después caer más bajo y tener que pasar situaciones más duras. Entonces, mantengámonos humillados, mantengámonos sin juzgar y sin criticar aunque no entendamos. Eso es parte de humillarnos y Dios sabe los tratos y los procesos que tiene con cada uno porque el Señor es un Dios particular. Mire, la mujer que me predicó el evangelio a mí, la pastora Isabel de Cartín, pastora, profeta, maestra, ella vive en Costa Rica y yo aprendí mucho de una experiencia de ella. Sabe que de pronto ella perdió la visión, la vista física. Y dice que
ella no podía ni siquiera cruzar un semáforo, cruzar una calle, porque tenía que depender de Dios y decirle: Dios mío, háblame cuándo puedo cruzar el semáforo, cuándo puedo cruzar la calle, porque no veía nada. Y tenía que depender de alguien. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo así? 10 años. Y dice que cuando cumplió los 10 años exactamente, Dios le habló y esa mañana ella amaneció viendo, recuperó la vista. Ella todavía no puede explicar qué le pasó, pero lo que sí dice que aprendió por 10 años a depender totalmente del Señor. Entonces a veces no entendemos las cosas y uno puede ser muy radical diciendo: la enfermedad viene del diablo, no puede ser de Dios. Diga todo lo que quiera, pero no lo juzgue. Dígalo para usted, pero no para los demás. Mantengámonos humillados delante del Señor, porque cuando juzgamos rapidito nos toca a nosotros vivirlo, amados. Mire, el que no se humilla delante de Dios, amados, tampoco puede perdonar a los que le ofenden. Porque por allí quiero irme a donde voy a llegar. El no perdonar es una puerta de acceso al enemigo. Entonces, tanto el ego levantado o la altivez como la falta de perdón son puertas de acceso para que el enemigo nos pueda manipular. Habrá otras cosas pequeñas, pero estas son las fundamentales. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que el diablo nunca podrá hacer es amar y perdonar. Y tampoco podrá humillarse delante de Dios. Entonces son dos cosas, las dos cosas que el diablo no puede hacer. Y si están presentes en usted, serán puertas de acceso al enemigo. El diablo no puede perdonar porque no puede amar. Solo el que ama perdona. Pero el diablo tampoco se va a humillar delante de Dios, ¿verdad? Entonces cuando encuentra uno que no se humilla, le abrió la puerta al enemigo. Uno que no perdona, le abrió la puerta al enemigo. Lo peor que le hayan hecho, usted tiene que perdonar de corazón. Segunda de Corintios 2, verso 9. Recientemente apareció un video que se volvió viral de un hombre de Dios, un predicador, que el yerno mató a su hija. Fue algo similar a lo de Gigi Ávila. Y este hombre lo perdonó y ahora se convirtió en su mano derecha en el ministerio. Y usted dirá: ¿cómo puede ser? Solo el amor de Dios puede permitirnos perdonar una cosa semejante. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 9. Porque también para este fin os escribí, está el apóstol Pablo hablándole a los corintios, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Qué tremendo, ¿no? El apóstol está probando si los hijos espirituales son obedientes en todo, solo en algunas cosas. Y dice: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Verso 11. ¿Para qué? Fíjese bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Está conmigo? Nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Por lo tanto, nos conviene perdonar a todos los que nos ofenden. Porque si no perdonamos al que nos ofende, entonces el enemigo prosperará con sus maquinaciones. Y ahora lo vinculo que el que es altivo no puede perdonar. La única razón por la cual uno no puede perdonar es por altivez. Alguien puede decir: es que el Espíritu Santo no me ha dicho, estoy esperando la revelación. No, usted no necesita revelación para perdonar, ya está escrito. Usted como hijo de Dios tiene que perdonar inmediatamente que le hicieron la ofensa. No puede ni siquiera dejar pasar tiempo. Y la razón por la cual alguien se niega a perdonar se llama altivez. No hay otra causa. Es que no siento, que no puedo. No siento y no puedo, igual altivez, orgullo. Aunque usted lo quiera disfrazar, es la única razón. Porque si usted se humilla, usted va a poder perdonar. Porque el que no quiere perdonar o que dice que no puede es porque es que fue terrible lo que me hicieron. Es que me humillaron. De eso se trata, de que lo humillen para que usted se humille más y pueda perdonar.
¿Sí? No, yo sé que no le agrada mucho lo que le estoy diciendo. No hay muchos aplausos, pero por lo menos diga, ¡ouch! Me duele. Bien, quiero ahora darle otras pildoritas así resumidas. Número 1, debemos identificar las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Porque nos dice la Escritura antes, no ignoramos las maquinaciones del diablo, pero por sobre todo humillarnos, ¿verdad? Número 2, Satanás es padre de mentira. Satanás se opone a la verdad, pero Cristo es la verdad. Y ya vamos a hablar de esto, porque son cosas importantes que debemos de tener claras en nuestro corazón. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Toda mentira proviene de una verdad que ha sido distorsionada. La mentira no nace por sí sola. No hay generación espontánea de mentira. Siempre la mentira nació de una verdad que fue distorsionada. Ahora, fíjese que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. O sea que se mueve de una manera tal que distorsiona en el aire la verdad que alguien dijo para convertirla en mentira. Desde el huerto del Edén lo podemos ver. ¿Qué es lo que la serpiente le dijo a Eva? Oh, con que Dios te dijo que no tocaras y no comieras del fruto del árbol. Dios nunca le dijo que no tocara, le dijo que no comiera, pero no que no tocara. Entonces la serpiente agarró la verdad de lo que Dios dijo, la distorsionó y entonces le agregó, porque aún quitarle o ponerle a una verdad es distorsionarla. Y a veces, ¿sabe? Los creyentes somos tan exagerados que convertimos en mentiras las verdades. ¿Sí me explico? Tal vez la reunión estuvo bien, pero le pregunta, ¿y cómo estuvo? Poderosísimo, tremendo. Oh, si viera. Y empezamos con la exageración y convertimos en mentira la verdad. Las exageraciones son mentiras. ¿Sí? Entonces, amados, tenemos que entender bien cuando estamos en la verdad y cuando nosotros mismos podemos estar distorsionando una verdad, convirtiéndola en mentira. ¿Sabe que el chisme es eso? Un chisme es decir algo de alguien, aunque sea verdad, pero que le afecta a la persona, y cuando usted lo repite y el otro lo repite y el otro lo repite, cuando llega a la persona número 10 se convirtió en una mentira o un falso testimonio. Así es que como no ignoramos las maquinaciones del enemigo y obviamente seguimos hablando de la humillación, debemos de darnos cuenta y entender cuál es la verdad, dónde está la verdad, vivir la verdad, plantarnos en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si Él es la verdad, la palabra de Dios me habla de la verdad. Yo puedo por el Espíritu Santo a través de las Escrituras conocer la verdad. Y sabe que creo que el profeta Osea fue el que dijo, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Ahí la palabra conocimiento tiene que ver con revelación. El pueblo perece porque no ha sido alumbrado, no le ha sido mostrada cuál es la verdad. Y entonces cuando no conocemos la verdad, es como estamos en tinieblas, no hemos sido alumbrados y terminamos creyendo a una mentira. Por eso es importante, amados, ¿cuántos aquí tienen una Biblia? Levante su Biblia, no me importa si es un celular, no importa si es una tableta, pero que todos vengan con la Biblia. Por favor, ¿sabe por qué? Porque es importante, número 1, que usted constate que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Los bereanos hacían eso, les predicaban y ellos iban a constatar si era una verdad la que les estaban hablando. Pero usted necesita también ir conociendo más al Señor a través de las Escrituras y el Espíritu Santo que le revela sobre esa verdad. Así es que, amados, vaya a Juan 8:44. Mire, el Señor Jesús no tenía problema con los pecadores, Él tenía problema con los religiosos. Y los religiosos se creían que ellos cumplían todo, ¿verdad? Así que Jesús les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué difícil, qué duro que le digan eso. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio, pues si dicen que vino a matar, hurtar y destruir. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Está conmigo. En el diablo no hay verdad, por lo tanto no puede permanecer en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dijo Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, amados, toda mentira procede del diablo. Cristo es la verdad. Siga en Juan, capítulo 8. Muy importante, por favor, que usted capte bien, pida al Espíritu que le revele esto. Verso 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Diga conmigo, los que habían creído en él. Mire lo que les dijo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, mis amados, no es lo mismo creer en el Señor que ser un discípulo del Señor. Hay muchos que han creído, pero no transicionaron a ser discípulos. ¿Por qué? Porque no permanecieron en su palabra. No solo es haber oído su palabra, es permanecer en ella, vivir en ella, caminar en la verdad. Para ser discípulos del Señor necesitan haber permanecido en la palabra del Señor porque primero creyeron. Si no creyeron, no pueden tampoco caminar en su palabra, pero es necesario mantenernos, permanecer en ella. No es que un día la escucho y la creo y al otro día ya no. No es que un día leo la Biblia y la dejo allí en la mesa de noche para ver si por ósmosis se me pasa. No, no es así. Usted tiene que leerla con disciplina. Entonces, fíjese lo que les dice a los judíos que han creído en él. Y luego en el verso 32, y conoceréis la verdad. O sea, todavía hay algo más. A los que permanecen en él y se convierten en sus discípulos, les da la promesa de que van a conocer la verdad. O sea, todavía no conocían la verdad, aunque habían creído en Jesús. No es lo mismo creer en Jesús que conocer a Jesús. ¿Sí? Aquí solo dos están conmigo. Gracias por los dos y por los amén. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted tiene aquí la respuesta, ¿por qué muchos creyentes que se dicen cristianos, que están en una congregación, están atados? Pero aquí ya no hay ninguno porque hoy le dieron libertad a los cautivos, ¿verdad? Esto es para otros que están en otro lugar, ¿verdad? Pero hoy Dios dio un decreto, una orden de libertad a los cautivos. Pero entonces aquí nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que muchos que no permanecen en su palabra, por lo tanto no son discípulos, por lo tanto no conocen la verdad. Y al no conocer la verdad no son libres, están atados, están cautivos. Porque conocer la verdad es conocer a Cristo, la persona de Cristo. Solo por revelación se conoce y solo permaneciendo en su palabra. ¿Sí? Parece sencillo, pero es muy profundo. Es muy profundo, pero nos da la respuesta a muchas cosas. Le respondieron los religiosos, ¿verdad? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ay, bueno, así es la religión. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, fíjese verso 36, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Leo Efesios 4. Solo voy a leerle unos pocos, el verso 22 al 25, por ahí usted puede leer después hasta el 32, pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, darle lugar al diablo, amados, es permitir que el enojo, que la ira no dure. ¿Cuántos aquí hay que se enojan con la esposa y se van a dormir enojados, uno viendo para un lado y el otro para la pared? Y pueden pasar 3 días y la mujer no sabe por qué el hombre está enojado, pero él sigue enojado. O viceversa, puede ser la mujer la enojada. Pero aquí dice que no dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso quiere decir que cuando son las 6 de la tarde y se está poniendo el sol, usted ya debería de estar a cuentas con su cónyuge o con la persona que se enojó. Sea su discípulo, sea su pastor. Espero que no sea con el pastor el enojo porque está en más serio peligro. Sea con su jefe, sea con su hermano, sea con quien sea. Usted no debe permitir que se termine el día y seguir enojado, porque entonces le da lugar al diablo y usted no quiere ignorar las maquinaciones del diablo. Así es que tiene que caminar en verdad, tiene que someterse a Dios, tiene que humillarse y arreglar cuentas. No hay nada demasiado terrible que en Dios no se pueda perdonar. Le digo un resumen pequeño. Satanás es rebelde por naturaleza, es padre de mentira, es imitador de la verdad, pero no está en la verdad. Tiene su ejército bien organizado por jerarquías, yo creo que mejor que nosotros, y usa puertas de acceso como son la falta de perdón y la altivez. Quiero comentarle ya casi para terminar, sé que muchos tienen hambre y ya me están viendo feo, pero mire, le quiero contar algo. Es que huelo y discierno que usted tiene hambre. Miren, recientemente hubo una cumbre en la Ciudad de México donde se reunieron pastores, presidentes de alianzas, líderes de movimientos sociales para mejorar la nación de México. Vinieron de diferentes lugares y había entre ellos un pastor, un ministro, que tiene su lugar, su sede de reunión en el sur de la Ciudad de México. Y cuando llegó el tiempo de este hombre para hablar, él testificó algo tremendo. Él era un fuerte líder de un cartel del narcotráfico en México. Y él comenzó a contar cómo eran las cosas cuando él estaba en el narcotráfico. Es un hombre no muy mayor, 20 y pico. Y dice que todo el narcotráfico está directamente vinculado al ocultismo, al satanismo. Y que entonces para él haber entrado en ese negocio, porque eso es el negocio para ellos, lo llevaban a un lugar donde los líderes del satanismo ayunan más que los cristianos, oran de madrugada más que los cristianos. Dice que a las 4 de la mañana estaban reunidos orando, obviamente no al Dios nuestro, ¿verdad? Y ayunan todas las semanas. Y entonces cuando él iba a hacer viajes dentro de México, le entregaban un botecito de aceite ungido, entre comillas, y le decía, tenés este aceite, con este aceite le vas a untar a todos los que vos le vas a entregar el paquete, a las mulas, ¿verdad? Y entonces les vas a untar para que estén protegidos. Y yo te aseguro que a todos los que vos unjas con esto van a estar cubiertos porque nosotros estamos orando desde aquí para que les vaya bien. Entonces dice que él llamaba, por ejemplo, estoy en Colima, ¿cómo no? Ya estás cubierto. Aquí tenemos un grupo de no sé cuántos que están orando para que te vaya bien. Y una cosa increíble, este hombre logró salirse porque cuando él era niño, su madre lo llevaba a la iglesia y él escuchaba la palabra de Dios. Y hubo un momento cuando él estaba haciendo todo esto, estamos hablando de un cartel fuerte, que Dios le habló. Y él logró salir de este mundo, de esta situación. Y ahora este hombre clama y tiene un centro de intercesión y está levantando un proyecto a través de todo el territorio mexicano. Y él llora diciendo, ¿cómo es posible que la iglesia no entienda
¿Cómo es posible que permitan que ellos avancen más y que les salgan muy bien sus negocios? Y él decía, ¿cómo es que aún hay cristianos que tienen negocios, ¿verdad? Negocios solventes, saludables del Señor, y no oran por ellos, no tienen gente intercediendo por ellos, y el enemigo a veces avanza? ¿Cómo es posible que como iglesia no estemos nosotros orando por la ciudad, por la nación, y que los que están del lado de las tinieblas oran más? Y esto me tocó muy fuerte en mi corazón, porque yo he estado con eso de que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que no le demos lugar al enemigo, que nos humillemos delante del Señor, que por favor, por amor de Dios, nuestra oración sea más poderosa y más agresiva. Yo he percibido que estamos orando de una forma muy pasiva, y mientras seamos pasivos en la oración, el enemigo avanza. Que abramos nuestros ojos espirituales, que hagamos obviamente los principios que hoy hemos aprendido: perdonar, mantenernos en la verdad, humillarnos delante de Dios, pero recibir las instrucciones del Señor para pararnos en pie y clamar y orar y declarar y decretar y hacer que el enemigo retroceda de nuestras ciudades y de nuestra nación. Son terribles las cosas que a veces vemos, escuchamos, las noticias, y ¿sabe qué siento, amados? Como que ya entramos nosotros en un conformismo tal que oímos una noticia más y hoy otro muerto, hoy otro accidente, hoy otra cosa. Y no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer para conquistar nuestras ciudades y nuestra nación para Cristo. O sea, la gente de oración tiene que levantarse más. Tiene que haber una oración más agresiva y más efectiva. Tenemos que ser eficaces en aquello para lo cual Dios nos llamó. Nosotros, amados míos, ante todo somos hijos de Dios. Y aunque desempeñemos un ministerio, una función, si usted es maestro de la EPAN, si usted es ministro de alabanza o de adoración, si usted es ujier, qué bueno, qué bendición que está sirviendo allí en esa área, pero ese no es su objetivo. No sé si me explico, eso no es para lo cual usted debe de vivir como hijo de Dios. Como hijo de Dios tiene que levantarse para que la luz haga retroceder las tinieblas. Usted tiene un llamado superior, más allá de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, adorador, lo que sea. Usted es un hijo de Dios que tiene que manifestar la verdad y la luz para que toda tiniebla retroceda. Necesitamos un despertar, amados. Necesitamos ser despertados. Necesitamos la manifestación del Espíritu de Dios. Sabe que hay reuniones aquí que, aunque está ministrando la alabanza, no el día de hoy, pero ha pasado recientemente, y aunque supuestamente estamos alabando al Señor, se percibe que hay un trabajo de hechicería, un trabajo de ocultismo en contra del ministerio y en contra de la iglesia, pero lo perciben uno o dos y los otros no sé, están como adormecidos. El Señor me decía esta madrugada, un espíritu de sopor ha caído, un espíritu de adormecimiento o de letargo ha caído, por el cual se apaga el discernimiento y no nos damos cuenta que está operando. Yo percibo que ha habido infiltrados de las tinieblas en las reuniones aquí, que han venido como para desarticular aún la alabanza al Señor. Hay cosas que han venido para perturbar, lanzando aún dardos de enfermedad. Así que necesitamos levantarnos y discernir qué es lo que está pasando. ¿Sabe? Aún la situación con mi garganta, yo sé que no es algo natural. Esto me pasó el último día en España y llevo como 1 mes y medio. Yo sé que no es natural. Entonces necesitamos profundizar más y discernir qué es lo que está operando
en el ámbito espiritual. Amados míos, yo siento que las redes sociales nos han robado tanto del tiempo que podíamos dedicarle al Espíritu Santo. Perdemos demasiado tiempo en mensajitos y cosas, contestar y ver y tantas cosas que qué bonito se ve, pero mientras tanto el diablo se nos está metiendo por la cocina y no nos damos cuenta. Por favor, yo quiero hacer, no como el hermano Pablo, pero un llamado a la conciencia este día, a la conciencia espiritual suya, que usted pueda reaccionar hoy, que usted pueda responder, porque siento que es algo fuerte y mientras Dios está queriendo hacer algo poderoso y uno siente que un cambio viene y que Dios quiere manifestar todo su poder, su gloria, la sobrenaturalidad, obviamente el enemigo viene tratando de adormecernos a nosotros o de distraernos o de hacernos ver para otro lado, para que no atajemos y no resistamos al diablo. Así que yo este día, esta mañana, yo quiero declarar, vamos, si se puede poner en pie, y si usted pudo recibir la palabra y usted recibe lo que le estoy diciendo, amado, porque el caso que yo le conté de México ocurre igual en Honduras, ocurre igual en todos lados, no es un caso aislado. Entonces yo quiero pedirle, por favor, si usted recibió la palabra, levante su mano y respóndale al Señor y dígale, empieza por humillarse hoy delante del Señor, comience por anhelar la verdad en su vida, comience por decir, yo me alineo con la luz, con la verdad, yo quiero, Señor, humillarme delante de ti. Vamos, háblele al Señor, no se quede mudo, hable, porque es importante que aún el enemigo escuche su voz y dígale al Señor, yo quiero, Señor, humillarme delante de ti este día, reconocer, Señor, que solo tú eres grande, que la grandeza viene de ti y que yo no soy nada, Señor. Vamos, háblele al Señor. Anhelo tu verdad, anhelo permanecer en tu palabra, anhelo conocerte, Señor. Quiero levantarme, Señor, espiritualmente. Quiero despertarme. Oh, en el nombre de Jesús, háblele al Espíritu Santo, por favor. Y yo quiero declarar este día un despertar espiritual. Vengo declarando que todo espíritu de sopor y de letargo se somete a la obediencia a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que todo letargo ahora se somete por la palabra. Vengo declarando una unción sanadora del Espíritu Santo este día, este mediodía, la sanidad del Dios Todopoderoso, tocando los cuerpos físicos, tocando el alma de las personas, tocando todo nuestro ser. Declaro ahora en el nombre de Jesús que se quitan los tapones de los oídos, se abren los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Se abren los ojos espirituales para discernir lo que está ocurriendo en el ámbito del Espíritu. Que podamos discernir, Señor, cuando la tiniebla quiere operar. Que podamos discernir y aún tomar autoridad en el nombre de Jesús. Quizás hay momentos, amados, en que usted está sirviendo al Señor o está ministrando al Señor y usted puede sentir como que pierde las fuerzas, como que algo le está drenando las fuerzas. Probablemente es alguna fuerza de las tinieblas que está queriendo drenar la autoridad y la fuerza que hay en usted. En el nombre de Jesús venimos declarando una cobertura sobre los ministros, sobre los pastores de la casa. Declaramos cobertura sobre el liderazgo de la casa. En el nombre de Jesús envío palabra de cobertura para el pastor Remo Bardales allá donde está. Sea guardado, sea cubierto, sea protegido. Declaramos cobertura sobre la pastora Rosita. Declaramos cobertura sobre el pastor Elías, sobre la pastora Abby. Declaramos cobertura sobre la profeta Iona, sobre la pastora Yanalana, sobre el profeta Oscar. Declaramos cobertura sobre el profeta Mario Carvajal, sobre la pastora Hilda. Declaramos cobertura sobre el
pastor Dodán Insura, sobre su esposa, sobre los pastores Giovanni y Lilian Perelló. Declaramos cobertura sobre la pastora Lady allá en La Ceiba. Es guardada, es cubierta, es protegida en el nombre de Jesús. Declaramos cobertura sobre el pastor Ezequiel, la pastora Alba, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos cobertura sobre la pastora Norma Sandres, sobre la pastora Yulisa. Declaramos cobertura sobre cada hijo de la casa, sobre cada ministro, sobre cada siervo. Cobertura sobre Daniel y Rebeca en el nombre poderoso de Jesús. Cobertura del Dios Altísimo, cobertura del Dios Altísimo en el nombre poderoso de Jesús. Cobertura sobre el pastor Jorge, la pastora Lourdes Pínez. Cobertura sobre el pastor Arturo, sobre la pastora Vilma. Son cubiertos, son guardados, son protegidos en el nombre poderosísimo de Jesús. Declaramos, Señor, que tu manto nos cubre, nos protege, que la sangre del Cordero nos cubre, nos protege. Declaramos que la luz avanza y la tiniebla retrocede. Y declaramos por la palabra que mi esposo y yo estamos cubiertos, toda nuestra casa está cubierta. Y declaramos que toda tiniebla que ha querido meterse a la casa tiene que salir y ser expuesta. Toda brujería, todo espíritu de hechicería, toda bruja infiltrada tendrá que manifestarse y salir de este lugar por el poder de la palabra, por la autoridad que se nos ha conferido. En el nombre poderoso de Jesús, declaro cobertura sobre la pastora Consuelo, sobre el hermano Max, sobre la pastora Felicia. Los declaramos guardados, cubiertos, protegidos por la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Ramaiso, barra, ba, 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 iso, y Caramaiso, barra, ba, 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 Remeiso, ki, ba, 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 Rebebebebeiso, barra, ba, 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 Rebebebebeiso, barra, ba, 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 y maiso. Yo siento que mamá sí que rebebebebebebe sí ha ba 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 iso que arrabra iso que mamá 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 tomamos la autoridad esta mañana por cuanto nos humillamos bajo la mano poderosa del Dios Altísimo como hijos de esta casa, como hijos del Dios Altísimo. Nos ponemos por nosotros y nuestras casas, por nosotros y nuestras familias. Oh, que rabra y soquia, oh, que mamá, mamá, mamá y soquia re. Oh, oh, toda tiniebla huye de nuestras casas, toda tiniebla huye, huye, huye. Oh, que arraba, ba, 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 y soquia, ba, ba. Oh, ria, bra, 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 y so. Que arrabra, bra, y siquia, ba, ba, ba. Oh, ra, bra, 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 y so. Ba, 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 ba. Oh, que arrabra, bra, bra, y sí que re, bre, 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 y so. Oh, se establece la verdad de Dios para mi vida, para nuestra casa, para nuestras generaciones. Oh, que arrabra, bra, 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 y so que. Oh, ra, ba, 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 y so. Oh, que arraba, ba, 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 y se. Oh, que arra, la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios sobre nuestras vidas. La verdad de Dios se establece, la mentira huye, la mentira sale.
liberación. Oh, la opresión se quebranta en el nombre de Jesús. La opresión que te ha dominado en los últimos días se quebranta a través del poder de la palabra que ha sido predicada esta mañana, ha sido impartida a tu espíritu. Se quebranta lo que te seguía, no te sigue más. Eres libre por el poder de la palabra. Eres libre por cuanto has decidido hoy humillarte. La humillación es la llave de la liberación. La humillación. Oh, carraba, baba, y sigue. Oh, reabra y soquiabra. Oh, que mama y se. Yo puedo ver muchas sombras saliendo. Oh, carrabra y soquia, mama y soque. Oh, reabra y so. La luz. Oh, rabra y so. Ukia, baba, y so. Oh, carra. Oh, literalmente veo a muchos tomar las armas de guerra que habían dejado a un lado. La posición de autoridad que te fue entregada hoy te es devuelta. Oh, carrabra y soquia, mamá y so. Oh, capapa y sorriabra. Oh, el poder de Dios sobre tu vida. El poder de Dios sobre tu vida. Oh, y abra eso. Oh, carraba, y sore. Urgebre. Usherebre. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda mentira que se ha infiltrado en nuestras mentes y en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a la falta de perdón, a la hipersensibilidad que se ha metido en los hogares. Hoy tomamos autoridad de nuestra mente y declaramos liberación al espíritu de nuestra mente. Hablamos vida a nuestra mente, y toda iniquidad que se ha estado gestando y toda raíz que ha querido tener su posición en nuestra manera de pensar es desarraigada en el nombre de Jesús. Y hablamos la verdad de Cristo Jesús establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hablamos que abrazamos la verdad, y por cuanto abrazamos la verdad nos hace libres, verdaderamente libres. Tomamos posesión y declaramos que todas esas raíces de iniquidad son extraídas, arrancadas y desechadas por el poder de Jesús. La palabra que habita y mora en nuestro corazón, en nuestras mentes y en nuestras vidas. Hablamos la verdad. Aún, Padre, todo aquello que está oculto, que nosotros mismos no entendemos, sea revelado por tu Espíritu Santo. Sea una casa, cada uno de nosotros, una casa de luz. Una casa de luz. Padre, aún todo lo que el chisme sembró en los corazones, todos los malestares entre hermanos, toda falta de perdón acariciada en la mente, en el corazón, como justificando, Padre, es sacada, extraída, toda contaminación. Veo una contaminación, pero toda contaminación de conversaciones cargadas por veneno, Padre, son quitadas, arrancadas y traídas a la luz de Jesús por tu Espíritu Santo. Hablamos un soplo de vida y quita todo veneno de la serpiente que está minando la fuerza. Retrocede, espíritu inmundo,
espíritu inmundo, Itarramaceto rebaso catabamasheto Rito toto shama maquito robo bobo Leviatán, rito quita marra maso catarrama saba baquite orgullo rite tete reneme shedama mama macaba rito robo saba baba Lidia mamazo. Declaramos que nos humillamos ante la poderosa mano del Señor. Nos humillamos ante la poderosa mano del Señor para recibir la instrucción del Espíritu Santo y no ser niños fluctuantes, sino abrazar la verdad y honrar la verdad y obedecer la verdad y seguir la verdad. Despiértanos, Señor, a amar las Escrituras, a creerlas con todo el corazón, y una obediencia estricta comienza a traer en nuestras vidas para que no hayan áreas fluctuantes. Espíritu Santo, sea tu lámpara alumbrándonos. Iria mama sobarababashe. Iria mama sebrebre. Que la luz en nosotros incremente como la luz de la aurora, donde no haya sombra, donde no haya nada por poquito que sea, que se estanque, que se establezca en el corazón. Padre, hablamos la vida de Dios, la vida del resucitado. Padre, no sé usted, pero yo percibo una gran responsabilidad delante del Señor, un peso de responsabilidad. Que podamos responder a la palabra, responder con fruto, con acciones. Damos gracias, Padre, por la lámpara en este lugar. Damos gracias por la lámpara profética, apostólica en este lugar. Queremos honrar la lámpara, queremos honrar la enseñanza. Queremos, Señor, responder a la verdad. Padre, y aún si hubiesen cositas, iniquidad, Padre, que nos hace resistir la enseñanza, hoy queremos renunciar a ellas y ser alumbrados por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Como casa, gracias, Señor. Gracias por los padres que nos has dado. Gracias por las autoridades, los pastores que nos has dado. Gracias. Valoramos todo lo que tú has hecho, lo que tú has puesto. Gracias, Señor. Amados, pueden ir en paz, pero creo que esta semana es determinante que no lo tomemos liviano, que si es posible hoy mismo usted agende, o sea, antes de que el afán absorba la semilla, que usted agende o decida en su corazón levantarse en su tiempo de oración para que todo lo que se ha estado diciendo realmente podamos mantenerlo y podamos permanecer en la palabra. Ya es tarde, yo lo sé, le bendecimos y confiamos que podamos rumiar la palabra, porque algo el Señor está haciendo. Amén. Bueno, si usted quiere quedarse, no hay problema. Solo que algunos tienen mucha hambre. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias.